Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Hola, mi nombre es Lilian Pot. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Hola, mi nombre es Eric Alexander Mis y soy del quinto semestre de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Hola, soy Jorge Molina, estudiante del quinto semestre de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Les venimos a presentar nuestro proyecto relacionado con los paneles solares, su funcionamiento, sus beneficios, entre muchas otras más. Como primer punto, les voy a explicar un poquito de la definición sobre energía solar. Que la energía solar es aquella energía obtenida a través de la radiación electromagnética que el Sol produce y que recibimos aquí en la Tierra. Esa misma energía solar que es llegada a la Tierra es recibida por captadores térmicos. Estos captadores térmicos, un ejemplo de ellos puede ser los que tengo aquí atrás. Estos son los encargados en recibir la radiación solar y transformarla en energía eléctrica o térmica. Como primer punto tenemos cuál es su función, y pues la función de un panel solar es generar una corriente eléctrica a través del desplazamiento de los electrones por las celdas solares. A este fenómeno se le denomina efecto fotoeléctrico o efecto fotovoltaico. Pero, ¿cómo se logra esto dentro de un panel solar? Pues este efecto convierte la luz solar en electricidad a través de un material semiconductor que absorbe los fotones provenientes de los rayos del sol y posteriormente los transmite a los electrones en energía cinética para desplazarse en el interior del panel y producirse una corriente eléctrica. Cuando el panel recibe radiación, un hilo conductor integrado en el panel permite el flujo de electrones entre el material tipo N y material tipo P, produciendo así una corriente directa. Uno de los materiales más utilizados para la fabricación de los paneles es el silicio, el cual es dopado en positivo y negativo con boro y otros materiales para hacer más grande su flujo de electrones. Esta cualidad, entre otras, lo convierte en un material semiconductor. Al dopar el panel con elementos como el fósforo o el boro, se crea un material positivo tipo P en el cual quedan electrones libres y un material negativo tipo N en el cual quedan huecos libres. La circulación de energía se da en cadena y fluye por todo el panel hasta llegar al inversor que transforma la corriente en directa o en corriente alterna. Otro punto muy importante igual es el cuánto tiempo tardan los paneles solares. Estos tienen una media de vida útil de 25 años. No obstante, con un adecuado mantenimiento pueden llegar a durar más de 30 años, teniendo en cuenta que la potencia bajará a partir de los 20 años debido al desgaste de las células. Con una correcta conservación, los paneles pueden durar hasta 35 años. Como tercer punto tenemos lo que vienen siendo los tipos de paneles solares. El primer tipo de panel del que vamos a hablar es el panel solar fotovoltaico, que es el encargado de transformar la energía procedente del sol en electricidad. Por lo general, este tipo de paneles están compuestos por células fotovoltaicas de silicio con un símbolo SI, por si alguno tiene como que la duda de saber o querer saber cuál es la estructura del silicio. A través de un proceso llamado efecto fotoeléctrico permite transformar la energía lumínica en energía eléctrica. Este tipo de panel se puede dividir también en los más comunes, principalmente como el monocristalino, el policristalino y otros compuestos que no son por silicio, sino como el thin film o los orgánicos mayormente. También haremos mención acerca del tipo de panel solar térmico. Es el segundo tipo de placa solar con el que podemos encontrar un panel solar térmico, también llamado colector solar.
Este panel permite la transformación de la energía procedente del sol en energía térmica, es decir, en calor. También existen diversos tipos que podemos agrupar en 3 grupos, como por ejemplo de colector baja temperatura, colector de media temperatura y colector de alta temperatura. En la parte de colector de baja temperatura podemos usar el captador alcanzando un máximo de 50 grados centígrados, que son los que principalmente se utilizan para calefacción y para los ACS en sistemas domésticos. Los colectores de media temperatura son básicamente iguales a los anteriores, pero incorporando una cubierta transparente que evita la pérdida del calor del panel. Gracias a esto es por eso que soporta los 90 grados centígrados. Y la temperatura alta se añade otra cubierta más en el interior y el convertidor del panel solar, del panel solar térmico, y se genera vacío entre las 2 cubiertas, de manera que la temperatura llega a alcanzar hasta 150 grados y se utilizan principalmente para producir vapor capaz de mover turbinas que permiten generación eléctrica. Como cuarto punto vamos a hablar acerca de lo que vienen siendo los componentes de un panel solar. Los 4 elementos que debemos fijarnos normalmente en un panel solar son la cubierta transparente, la placa captadora, el aislante y la carcasa. La cubierta transparente, que es la encargada de producir el efecto invernadero, reducir las pérdidas por convección y asegurar la estanqueidad del colector del agua y al aire en unión de la carcasa y las juntas. Esta tiene un alto coeficiente de transmisión de la radiación solar en la banda de 0.3 a 3 milímetros, el cual debe conservarse a lo largo de los años. También tiene un bajo coeficiente de transmisión para las ondas largas superiores a 3 metros. Dentro de la placa captadora tiene por misión absorber de la forma más eficiente posible la radiación solar y transformarla en energía térmica, que se utiliza mediante su transferencia a un fluido caloportador. La cara de la placa captadora que se expone al sol ha de estar protegida de los rayos solares por medio de lo que vienen siendo las pinturas de color negro u oscuro que absorbe la radiación solar. Presenta un inconveniente de tener coeficiente de emisión sensiblemente igual al de la absorción, por lo cual no es recomendable para altas temperaturas. Dentro de las superficies selectivas poseen un coeficiente de absorción por radiación solar alto y un bajo coeficiente de emisión. En la parte de aislamiento, la placa captadora está protegida en su parte posterior y lateral por medio de un aislamiento para evitar las pérdidas térmicas hacia el exterior. Algunas de las características de esos aislantes pueden ser resistir altas temperaturas sin deteriorarse, lo que muchas veces hace que se consigue colocando entre la placa y el aislante una capa reflectante que impide que el aislante reciba directamente la radiación. Se desprenden pocos vapores al descomponerse por el calor y en caso de ocurrir no se adhieren a la cubierta. No se degrada por el envejecimiento u otro fenómeno en la temperatura habitual de trabajo. Y soporta la humedad que se pueda producir en el interior de los paneles sin perder sus cualidades. También la carcasa es la encargada de proteger y soportar los elementos que constituyen el colector solar, además de servir de enlace con el edificio por medio de los soportes. Algunos de estos tienen requisitos como por ejemplo la rigidez y resistencia estructural que asegure la estabilidad. Ya es de suma importancia ya que se debe resistir la presión del viento. La resistencia de los elementos de fijación como la mecánica para los esfuerzos a transmitir y química para soportar la corrosión. La resistencia a la intemperie como por ejemplo a los efectos corrosivos de la atmósfera y a la inestabilidad química debido a las inclemencias del tiempo. Y la aireación del interior del colector para evitar la condensación del agua en el interior del colector. Este tipo de energía tiene ciertos beneficios, como lo pueden ser principalmente el ahorro de agua y de luz eléctrica. También podemos mencionar que son importantes porque en nuestro caso es un proyecto que se está manejando para esta aplicación. Entonces este tipo de proyectos benefician normalmente a los jóvenes de hoy en día para que puedan aprender a conocer de qué manera podemos ahorrar lo que viene siendo la luz eléctrica, el agua,
etc. También podemos hacer mención de que es muy amigable con el medio ambiente, nos ayuda con lo que viene siendo el desarrollo sostenible. También podemos abarcar en la parte en la que pues no contamina acústicamente. Esto quiere decir que los paneles solares son muy silenciosos. Eso quiere decir que ayudan a disminuir lo que viene siendo los tipos de contaminación. Bueno, ahora les explicaré un poco sobre las ventajas y desventajas de los paneles solares. Una de las principales ventajas es de que es amigable con el medio ambiente, por lo que utiliza una fuente alternativa y renovable de energía, que en este caso son los rayos del sol. Una segunda ventaja sería que la podemos utilizar en cualquier espacio urbano que tenga acceso al sol, y además de que también nos reduce el costo de la electricidad en los hogares. Una de las desventajas sería que tiene un alto costo inicial para la adquisición de los paneles solares. Otra de las desventajas sería de que al momento de planear lo que es un espacio para utilizarlo para los paneles solares, en nuestra zona, por ejemplo, tenemos que despejar un gran espacio de árboles o de selva para poder poner los paneles solares.